Nuevamente, buenos días a todos y todas. Un saludo a quienes se acaban de unir al evento regional, que ya cuenta con más de 200 personas en línea. Mi nombre es Sebastián Esayac, yo soy coordinador regional de proyectos de violencia contra las mujeres y las niñas del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Realmente ha sido un gusto escuchar las intervenciones de la señora Linda McGuire y del señor Julián Suárez Migliosi, y por supuesto de la conferencia que nos brindó la doctora Andrea Daverio, que ha formado parte del equipo consultor de este proyecto y quien hizo realmente un análisis muy exhaustivo de las capacidades estatales para mejorar la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres y las niñas y las identidades sexogenéricas. Vamos a dar continuidad ahora en este evento regional sobre respuestas estatales a la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina, que como ustedes saben, este es un evento que se enmarca en el proyecto Desarrollo de Capacidades Estatales para Prevenir y Responder a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que contó, como ya se ha dicho en la primera sesión, con el acompañamiento de los gobiernos de Argentina, Ecuador y Perú, a través del apoyo permanente de las oficinas del PNUD en dichos países y también, por supuesto, desde la coordinación que hemos hecho desde el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Reiteramos que este evento cuenta con interpretación simultánea español-inglés, así que pueden presionar el botón debajo donde dice interpretación, y agradecemos también que aquellos que lo requieran puedan contar con interpretación al lenguaje de señas internacional. Luego entonces de esta primera sesión inaugural vamos a continuar nuestra jornada del día de hoy con el primero de los paneles, que se titula Diálogo Político, Oportunidades y Desafíos de las Experiencias de Argentina, Ecuador y Perú para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y para inaugurar este panel nos acompaña el día de hoy la representante residente de la oficina del PNUD en Perú, la señora María del Carmen Sacasa, a quien saludo muy cordialmente y le agradecemos profundamente haber dedicado tiempo de su agenda, que sabemos que está muy atribulada, para acompañarnos el día de hoy y poder posicionar el tema de este panel. Adelante, María del Carmen, la escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy acá. Un saludo cordial a las funcionarias y funcionarios representantes de Ecuador, Argentina y Perú, a los colegas del PNUD y a los colegas de la CAF, así como a los diferentes representantes de los países de la región. Como mencionaban anteriormente, esta iniciativa data de hace 2 años, un proyecto que trata fundamentalmente de la violencia contra las mujeres y la niña, un problema y preocupación gravísima de especial interés nuestro y de la CAF. Y en el momento que iniciábamos este proyecto, podíamos constatar que en el caso peruano, por ejemplo, 57.7% de las mujeres entre 15 y 19 años habían sido víctimas de violencia de su pareja. Y 70% de los casos de feminicidio ocurrían dentro de la casa. Ya en 2017, el Perú fue el segundo país con mayores casos de violencia en la región latinoamericana. Sabemos que el tema de discriminación y desigualdad de género tiene como una de sus graves consecuencias la violencia contra las mujeres y las niñas. Y obedece, como decía Andrea, a temas estructurales que no será posible cambiar o erradicar sin el compromiso de todos los actores. De ahí me refiero no únicamente a las instituciones del Estado, me refiero también a la sociedad civil en su conjunto, al sector privado, a la academia y, por supuesto, a la colaboración de la cooperación internacional. En el PNUD venimos trabajando intensamente con redes comunitarias y gobiernos locales, un tema que también, en el cual hizo hincapié Andrea, diferentes niveles de gobierno en el país y, por supuesto, con operadores de justicia, con el objetivo de visibilizar la violencia basada en género y poder reforzar el circuito de atención y protección para las víctimas de violencia. En este proyecto conjunto que hemos desarrollado, capacidades estatales para prevenir y responder la violencia contra las mujeres y las niñas, nos ha permitido acompañar la implementación y la sistematización también de buenas prácticas en la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres.
Como se decía, una de las iniciativas más innovadoras, podría decir, en el caso de Perú, fue la aprobación en 2018 del Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra la mujer, que establecía sin duda alguna medidas concretas y urgentes para la prevención, la protección y la atención a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Nosotros creemos que esto marcó un hito como estrategia articulada, donde por primera vez se destinaron recursos presupuestales específicos para la actuación multisectorial, que atendía la emergencia en materia de prevención y atención, no solamente de niñas y mujeres, sino también de adolescentes en el país. Considerando que tenemos un alto porcentaje de grupo poblacional que son de mujeres jóvenes. Y esta iniciativa nos ha permitido realizar un análisis, yo creo que cualitativo, de los logros y de los problemas de la ejecución que hemos encontrado en el PAC 2019, como le llamamos, así como elaborar algunas recomendaciones en relación a las capacidades institucionales de las entidades responsables de su implementación. Nuestro trabajo en el tema de acceso a la justicia ha complementado de manera significativa estos esfuerzos estatales a través del trabajo articulado con el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, pero principalmente la entidad que va a participar en este primer panel, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. Ha sido realmente, yo debo decir, un aliado estratégico para el PNUD y para la CAF, que el Ministerio en sus diferentes gestiones haya trabajado con la mayor convicción y compromiso político para transformar la realidad en este país. Ahora, como decían anteriormente, pues esta es una pandemia también, y el COVID-19 ha venido a agudizar más el problema y ha venido a acentuar las desigualdades preexistentes. Entonces, ha supuesto enormes acciones para que el Estado pueda, en este contexto, prevenir y atender la situación. Nosotros podemos constatar algunas cifras muy interesantes. La llamada a la línea de emergencia se ha incrementado en un 100% durante la pandemia. El 77.6% de las víctimas son mujeres. Y a octubre de este año hemos tenido 111 feminicidios. O sea, la realidad es más cruda en la medida en que estamos enfrentando múltiples crisis simultáneamente. Yo quisiera hacer hincapié finalmente que esta situación nos conmina a continuar trabajando de manera articulada, que en esta tarea, por supuesto, la CAF es un gran aliado. El diálogo político que se va a desarrollar en este momento nos permitirá no solamente reflexionar sobre los caminos transitados y los obstáculos que hemos enfrentado, sino identificar, ojalá, oportunidades que nos permitan acelerar el paso, buscar mecanismos y herramientas que nos permitan obtener resultados en el corto plazo para abordar los temas pendientes que aún tenemos en cada uno de estos países. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a las panelistas y le paso la palabra a Bárbara, que va a ser moderadora de este primer panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Antes de pasarle la palabra a Bárbara, quisiera agradecerle por sus palabras y por compartirnos los logros alcanzados por el Perú en el marco del proyecto. Las cifras que nos ha compartido para el caso peruano realmente confirman lo que ya señalan los productos de conocimiento que hemos desarrollado en el marco de este proyecto y que tienen que ver justamente, como usted señalaba, con la necesidad de una respuesta estatal efectiva, ¿no?, a este flagelo y a reducir y como meta eliminar la desigualdad de género. Así que muchísimas gracias una vez más por su participación en este panel. A continuación, entonces, ahora sí le vamos a dar la palabra a Bárbara Uriquio, quien es ejecutiva principal de la Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático de CAF, con la presencia de las funcionarias en este panel de Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, y Daniela Viteri, directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. A todas ustedes muy bienvenidas y por supuesto le paso ahora sí la palabra
a Bárbara Uriquio para moderar este panel. Adelante, Bárbara, te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias también por las palabras de introducción, muy relevante de María del Carmen Sacasa, de representante residente del PNUD en Perú. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar justamente inicio al primer panel del día de hoy, que está enfocado, como ya mencionaba Sebastián, en las oportunidades y desafíos de las experiencias de Ecuador y Perú para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para dialogar sobre estos temas, para abrir este diálogo político, tengo el gran placer de presentarles y recibir en este importante espacio virtual regional a dos panelistas que han contribuido sustantivamente en el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas desde sus propias instituciones y en sus respectivos países y territorios. Le doy, por lo tanto, la muy bienvenida, como ya la introducía Sebastián, a Cecilia Chacón, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, y Daniela Viteri, directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Antes de empezar el diálogo, permítame presentarlas brevemente. Cecilia Chacón es comunicadora social con maestría en gerencia pública y cuenta con especializaciones en desarrollo territorial con enfoque económico y en desarrollo territorial con enfoque de participación ciudadana. Anteriormente fue coordinadora zonal 3 de registro civil, identificación y cedulación y viceprefecta de la provincia de Tungurahua. Cuenta con más de 20 años de experiencia a favor de la participación y formación ciudadana. Daniela Viteri tiene más de 8 años de experiencia en el sector público, donde ha sido asesora de alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Daniela es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con estudio de maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con un diploma de postítulo en Derechos de las Mujeres por la Universidad de Chile. Bueno, sin más preámbulos y con el objetivo realmente de escuchar a nuestra panelista, empezaría con Cecilia. Sabemos que en el Ecuador el enfoque de organización territorial que propone el Sistema Nacional Integral y las medidas administrativas de protección previstas por la Ley Orgánica Integral son dispositivos diseñados para mejorar el acceso a los servicios de atención. Esto ha sido recogido por el proyecto PNUD-CAF y plasmado en los documentos que hoy le estamos compartiendo. En este sentido, sería muy interesante si nos pudiera compartir cómo ha sido el proceso de implementación descentralizada de estas medidas en términos de logros y desafíos. Muchas gracias y la escuchamos. Muchísimas gracias, Bárbara. Quiero agradecer a las Agencias Hermanas de Naciones Unidas, PNUD, y también a la CAF por este espacio de reflexión, análisis y también por permitirnos contar cómo avanzamos los estados, especialmente en el Ecuador, en la lucha contra la violencia de niños, niñas y mujeres. Ya la señora María Sacasa había hecho una reflexión, sobre todo pensando que esta violencia contra niños, niñas y mujeres es estructural, multidimensional, agravada en tiempos de crisis económica y en tiempos de pandemia. Esto hace que todo esfuerzo que se realice desde el Estado y la sociedad civil también parezca muy pequeño frente a la gran escalada de la violencia. Sin embargo, el Ecuador es uno de los 3 países en América Latina con el mayor número de decisiones tomadas para apoyar el acompañamiento de la denuncia, de la atención y de la protección para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
En efecto, cuando hablamos del Ecuador en cuanto a medidas de protección, estamos hablando de un dispositivo y un mecanismo que permite un apoyo al acceso a la justicia. Esto implica adicionalmente que la política pública, y ese es el criterio y el pensamiento, no es política pública si no se encuentra en el territorio. Como todos sabemos, mientras más nos alejamos de la centralidad de la capital, de las instituciones que concentran las rectorías, mientras más nos alejamos y nos vamos a la provincia, a las comunidades, al sector rural, más se aleja también el cumplimiento y la posibilidad de acceso a servicios y atención. Esta es una realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de promover la territorialización de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia y articular el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación, implica que tengamos primero instituciones cada vez más comprometidas y con talento humano capacitado y sensibilizado, a fin de que no se desestime en ningún momento la demanda y la denuncia por parte de niñas, niños y mujeres. Un segundo elemento, como usted lo ha dicho, Bárbara, es cómo estas medidas de protección, que está en manos sobre todo de las juntas de protección de derechos, juntas que están en los municipios, que no son parte de la función judicial, que no están en el sistema de justicia, pero que sin embargo apoyan a este sistema con la entrega de medidas de protección. Esto es novedoso quizás en el Ecuador como una medida alternativa a fin de que la posibilidad de la entrega de la protección y del cuidado sea cada vez más cercana al territorio, más eficiente y más eficaz. Obviamente caminan también con el sistema de justicia, porque muchos de los casos no son contravenciones pequeñas. Generalmente la violencia en escalada implica también un delito y un delito agravado. Las medidas de protección tienen como objetivo dar el auxilio inmediato a la víctima y sobre todo a sus hijos, como la salida del agresor del parte del domicilio o el reintegro de la víctima al domicilio. Implica activar los servicios de salud, de educación. Implica también activar el botón de pánico a través de la Policía Nacional y la DINAPEN, que es la policía especializada para niños y niñas. Implica también activar a la Secretaría de Derechos Humanos, a la que represento como ente rector también de la política pública de prevención y erradicación, a fin de que articulemos la atención psicológica, el trabajo social y el asesoramiento legal. Estas medidas de protección en cada uno de los territorios no guarda jurisdicción. ¿Qué implica esto? Que si yo vivo en la capital del Ecuador y por alguna circunstancia estoy movilizada a una comunidad o alguna provincia y tengo un hecho de violencia basada en género o intrafamiliar por cualquier circunstancia en un lugar al que no necesariamente es mi domicilio, esta medida de protección es posible que me la den y sobre todo es válida en todo el territorio ecuatoriano. Estos son elementos fundamentales que implican garantía de derechos para niñas, niños y mujeres. Obviamente, también tiene coherencia y concomitancia que cuando estas boletas de auxilio o medidas de protección ya implementadas o ejecutadas, el sistema de justicia también las tiene que conocer. Cualquier violación por parte del agresor a estas medidas de protección pueden ser consideradas un delito que debe conocerlo la Fiscalía General del Estado e inmediatamente la víctima tiene la posibilidad de decidir sobre todo la judicialización. Si estas son las oportunidades, planteémonos los desafíos y los retos. Por ejemplo, uno de los retos y desafíos en el Ecuador es exactamente promover personal capacitado y sensibilizado, especialmente en los operadores de justicia. Otro reto es permanentemente que la política pública esté todos los días, no solo en la mesa y en los escritorios de los servidores públicos, sino en la conciencia y en la toma de decisiones de quienes hacemos un servicio. Otro desafío fundamental es el incremento de presupuesto en cada una de las instituciones que tenemos como obligación y motivación
la prevención y el mejoramiento de los servicios. Otro de los retos es promover cada vez más un sistema articulado y que permanentemente esté perfeccionando estos métodos y mecanismos de acceso. Finalmente, uno de los retos fundamentales es promover la autosensibilización de las mujeres a fin de que la toma de decisiones sea una toma de decisiones pensadas primero en su bienestar y en el bienestar de quienes más aman. Generalmente, las mujeres postergamos por concepciones religiosas, confesiones o credos religiosas, por el que dirán de la sociedad, postergamos decisiones de denuncia porque consideramos que aún podemos solucionarlas o tenemos la posibilidad de un cambio en el agresor. Muchas de las veces esto no es posible. Entonces, fomentar el apoyo y el acompañamiento de las decisiones de las mujeres también es una necesidad y un reto. Y finalmente, promover la red de apoyo familiar y la red también de apoyo comunitario, sobre todo porque la comunidad también tiene que promover solidaridad y no expectación frente a los hechos de violencia. Esto en cuanto a las medidas de protección y a la atención que se realizan sobre medidas administrativas en el Ecuador. Muchísimas gracias, Cecilia. Me quedo con una frase que mencionaste que me parece fundamental. La política pública no es política pública si no se encuentra en los territorios, ¿no? Entonces, la importancia de realmente de poder actuar con mecanismos que realmente tienen una llegada a todo el territorio, ¿no? Para realmente favorecer mecanismos para la eliminación de la violencia contra la mujer y la niña. Ciertamente, ¿no? Como mencionaba, hay diferentes desafíos, ¿no? Que nos claramente he presentado, como lo de articulación e interoperatividad entre los sistemas nacionales y territoriales, así como el accionar del sistema de acompañamiento, ¿no? de alerta temprana, y que seguramente son comunes a otras realidades nacionales de la región y que requieren de un esfuerzo adicional y coordinado para su alcance. Como ha sido mencionado en la conferencia inaugural, la coordinación interinstitucional constituye un pilar fundamental de las políticas integrales de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en el caso de Perú, Daniela, el plan de acción conjunto, PAC, fue diseñado justamente con el propósito de reforzar los espacios de coordinación y dirección del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este contexto, preguntarte, ¿qué dificultades o obstáculos se han observado durante la implementación del PAC, del Plan de Acción Conjunto, para avanzar en dicho objetivo? ¿Y qué desafíos deberían priorizarse para la sostenibilidad de las estrategias político-institucional que también mencionaba Andrea Daverio, de abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas? Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra, Daniela, solo recordarle a la audiencia que vamos a tener al final un espacio siempre breve por razones de tiempo, pero para un par de preguntas. Entonces ya pueden empezar a ponerla en la chat para nuestras dos panelistas. Muchas gracias y la escuchamos, Daniela. ¿Qué tal? Buenos días con todas y todas. Muchas gracias al PNUD y a CAF por la invitación y por permitirnos este espacio para compartir, digamos, los desafíos que tenemos como Estado peruano en la lucha para la eliminación de la violencia contra nuestras mujeres y niñas. En principio, me gustaría dar un muy breve, digamos, marco de cómo se mueven las estadísticas en el país, ¿no? Hemos tenido en los últimos años una disminución constante de digamos, de las estadísticas en materia de violencia
contra las mujeres perpetuadas por sus compañeros. En el 2014 esta, digamos, estadística se situaba en 72% y ha bajado de más de 14 puntos porcentuales al 2019 con 57.7%. Sin embargo, sigue siendo inaceptable para un país, cualquier país, que 6 de cada 10 mujeres hayan sufrido violencia alguna vez en su vida. Y por ello, precisamente, desde el Estado, lo que, digamos, marcó una diferencia o un punto de quiebre en relación con las estrategias multisectoriales que contaban con presupuesto específico, es precisamente el Plan de Acción Conjunto. Esto nació a partir de una declaración de digamos, política de emergencia de la situación de violencia en el país contra las mujeres en el 2018. Y a partir de ello se solicitó, digamos, desde la Presidencia de la República que se constituya una comisión de emergencia, de la cual resultó un plan de acción conjunto, que es el que mencionaba la señora Sacasa, que, digamos, en el 2018 recibió un presupuesto aproximado de 60 millones de soles y se aseguró su continuidad en el 2019 y en el 2020 con 200 y 185 millones respectivamente. Esta es, digamos, la primera vez que existe un programa y un plan concreto con lineamientos específicos concretos que involucra la acción de diferentes sectores, porque somos conscientes que un solo sector, como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al que represento, no puede acabar con la violencia de forma aislada. Se necesita, digamos, el acompañamiento y no solamente el acompañamiento, sino, digamos, el compromiso fuerte por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, incluso de los gobiernos regionales, porque como comentaba la anterior compañera, es importante que, digamos, cuando la política pública llegue a estos sectores, a estos distritos, a estas provincias específicas, se encuentren preparados para implementarla de acuerdo a lo que señala la política nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos encontrado diferentes desafíos al término del 2019, digamos a 1 año y 4 meses de implementación del Plan de Acción Conjunto que nos marcaba una línea específica de trabajo para el 2020 y para los próximos años. En ese sentido, en el marco digamos, de este proyecto de PNUD y CAF de desarrollo de capacidades estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres, hicimos un informe que fue un informe elaborado con el apoyo de PNUD, pero también desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder identificar estos grandes desafíos que marcan, como he señalado anteriormente, la agenda para el 2020 y para los siguientes años. Y podemos, digamos, definir estos desafíos en 4 grandes frentes, ¿no? El primero es el acceso de las mujeres y niñas que son víctimas de violencia a una justicia especializada. Y en ese sentido, se está implementando desde el Estado peruano un sistema nacional especializado para aquellas mujeres y niñas que son víctimas de violencia. Ha recibido también un presupuesto específico y este año hemos trabajado de la mano con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y también la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para digamos, elaborar y aprobar, está en proceso de aprobación, ya está, digamos, cuenta con el aval de todas estas instituciones de un plan específico que nos permita mirar qué es lo que necesitamos en específico para asegurar que esa justicia realmente sea especializada. Las jueces, los jueces y las fiscales, también los defensores públicos y, por supuesto, los operadores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables necesitan deconstruirse. Y esa deconstrucción no pasa solamente por capacitaciones específicas, sino también por el acompañamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder medir cuán digamos, preparados están para atender a las necesidades de las víctimas, ¿no? Uno de los desafíos también que encontramos a través de este informe es que precisamente esta capacitación debe ser una capacitación ordenada y debe ser guiada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por eso ya contamos con el reglamento para la implementación del digamos, del Centro de Altos Estudios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también con el apoyo del PNUD, hemos aprovechado esta pandemia para virtualizar todo lo que implica el curso madre
para los y las operadoras del sistema de justicia especializado en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esperamos que el próximo año, siguiendo esta ruta, podamos implementarla en aquellos distritos judiciales donde este sistema de justicia especializado va a ser implementado, que son 8, aspiramos a que sean 8 de 34 para el 2021, ¿no? El segundo desafío implica la protección de las víctimas. Y en específico, y a raíz de esta pandemia, hemos visto que el desafío más importante es proveer a aquellas víctimas que el número no es poco, digamos, de violación sexual que ha habido durante la pandemia, ¿no? Lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento al Ministerio de Salud para la entrega de los kits de emergencia que involucran diferentes, digamos, medicamentos para prevenir embarazos no deseados, para prevenir enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades y riesgos que puedan afectar a las mujeres y adolescentes. En ese sentido, estamos también involucrando a los gobiernos regionales en la entrega efectiva de estos kits de emergencia, ¿no? Estamos junto con el Ministerio de Economía y Finanza proponiendo indicadores específicos dentro del Fondo de Estímulo de Desempeño y los convenios de apoyo presupuestal que se trabajan con estos gobiernos para que el seguimiento y la entrega efectiva pueda ser realizada por esos operadores, digamos, regionales, provinciales y distritales. Las y los alcaldes se puedan involucrar también en esta tarea. Y quizá en esta protección de las víctimas, una deuda que teníamos también era con las víctimas indirectas. Lo que la evidencia señala es que las y los hijos de las víctimas de feminicidio se encuentran en una orfandad fáctica, porque no solamente pierden a la madre, sino también al padre, que muchas veces es el agresor o quien ha cometido el delito de feminicidio, sino que también les afecta, digamos, son afectados por deserción escolar, enfermedades. Entonces, esta deuda que tenía el Estado hace mucho tiempo, pudimos saldarla en alguna medida, no completamente este año. Sacamos un decreto de urgencia, el 005, que involucra una asistencia económica para estas víctimas indirectas de feminicidio, ¿no? Que implica un monto bimestral de 600 soles para que pueda servir para fines de alimentación, terapias psicológicas o algunas otras ayudas que necesiten estas víctimas indirectas hasta que cumplan los 18 años o hasta que terminen sus estudios técnicos u universitarios. Un tercer desafío viene marcado por la prevención integral de la violencia. Sabemos que el Estado, al menos el Estado peruano, ha invertido muchísimo en los últimos años y ha focalizado sus intervenciones en atender los casos de violencia, es decir, cuando estos ya se han mostrado, ya han ocurrido. Hemos visto que, digamos, tenemos que ir un poco más atrás y poner todas las, digamos, y hoy día, dicho sea de paso, está nuestra primer ministra dando su discurso de investidura y está, digamos, poniendo el centro en la prevención de la violencia, más específicamente en la prevención primaria, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente en los primeros años de vida de las y los niños y también en el ámbito comunitario para evitar, para deconstruir todos estos estereotipos que se han formado en razón al sexo y al género y evitar que, digamos, avanzada la edad, esto se pueda ir mostrando y desembocando en violencia contra las mujeres y niños, ¿no? Entonces, allí tenemos un programa presupuestal orientado a resultados, que es, digamos, lo que marca el término del plan de acción conjunto y el inicio de una nueva estrategia estatal. Vamos a trabajar en los próximos años en la implementación de este programa presupuestal que tiene dos características súper importantes. Uno es basado en evidencia, tres diría yo, basado en evidencia. Dos, es multisectorial, involucra a gobiernos regionales, a gobiernos locales, a otros sectores y poderes del Estado. Y tres, implica un fuerte trabajo por parte del Ministerio para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los servicios específicos, ¿no? Entonces estamos en esa tarea también y finalmente también tenemos un cuarto desafío que involucra el fortalecimiento del sistema. Estamos trabajando muy fuertemente para que todas estas políticas, todos estos avances, el sistema de justicia especializado, el programa presupuestal orientado a resultados, la estrategia que también hemos avanzado mucho de prevención primaria de la violencia de género, puedas involucrar no solamente al Estado, que digamos son los responsables en implementarla, sino también a sociedad civil
y también a otras organizaciones feministas que también tienen que aportar, digamos, y nosotros como Estado debemos escucharlas para que estas políticas finalmente sean, digamos, lo más cercanas posibles a la población, ¿no? Hemos trabajado con gobiernos regionales, hemos tenido un impulso grande con las instancias de concertación, que son estos pequeños, digamos, directorios en los gobiernos regionales, distritales y provinciales que ven cómo van a implementar la política pública nacional dentro de sus jurisdicciones y dentro de sus territorios, ¿no? Sin duda, nos quedan muchos desafíos a los cuales tenemos que hacer frente en los próximos años, pero creo yo que tanto el plan de acción conjunto como el programa presupuestal orientado a resultados y también el Sistema Nacional Especializado en Violencia contra las Mujeres marcan la pauta de lo que debería, digamos, poner fuerza el Estado en los próximos años, ¿no? No solamente se trata de presupuesto, también se trata de compartir estas políticas públicas, estas nuevas acciones que se están haciendo con sociedad civil, con las organizaciones feministas y por supuesto con las víctimas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. De verdad, muchísimas felicidades, digamos, por todos los avances logrados, aunque estaban presentando los desafíos, pero realmente nos han compartido de forma muy exhaustiva y transparente estos desafíos, ¿no?, que se han observado durante la implementación de políticas, de iniciativas para abordar y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, pero del otro lado también nos ha mostrado que a través de un esfuerzo bien coordinado, un compromiso interinstitucional, así como de los gobiernos regionales y locales, estos desafíos se pueden transformar en oportunidades y en acciones concretas para prevenir, atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Vamos a abrir, si les parece, un espacio para preguntas por parte de la audiencia, porque eso es un diálogo, entonces realmente consideramos muy valioso también poder tener esta conversación con la audiencia. Así que voy a empezar con una pregunta que, si bien es general, se podría ¿no?, como adecuar al caso de Ecuador. Entonces, preguntarle a Cecilia cómo se logró impulsar la integralidad de la reforma a la normativa en los estados participantes y qué actores estratégicos deben tomarse en cuenta. Muchas gracias y le escuchamos. Muy gentil, gracias por las preguntas. El Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia tiene como actores fundamentales a las instituciones que prestan servicios en 4 ejes fundamentales: prevención, atención, protección y reparación. Estas 22 instituciones son instituciones del Ejecutivo, del sistema de justicia y también de control social. No se encuentran en estas 22 instituciones las organizaciones sociales, porque se entendería que son las demandantes, las que buscan que se cumpla la ley, y están en el rol de vigilancia y también en este rol de precautelar la garantía de los derechos. En el sistema del Ejecutivo nos encontramos la Secretaría de Derechos Humanos como ente rector de la articulación y coordinación de este sistema. Salud, Educación, Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Inclusión Social, quizás son las instituciones más relevantes que participan en este proceso. En el sistema de justicia, todas las instituciones del sistema, Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Y a nivel de los gobiernos seccionales se encuentran las entidades gremiales como CONGOPE, gobiernos provinciales, AME, municipios, y CONAGOPARE, gobiernos parroquiales. Es decir, si ustedes quieren, aquí está el sistema que debe tener, atender, fortalecer, mejorar y corregir todas aquellas políticas internas como protocolos propios, pero también fortalecer protocolos comunes, articulados, y que tienen que ver con el Estado.
Estas instituciones están regidas a través de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación, que apenas tiene 3 años. Otro elemento fundamental es que este es un espacio de ir trabajando con voluntad política de manera permanente. Voy a contarles un ejemplo que el Ecuador ya ha iniciado y que sin embargo sigue siendo un reto y un desafío. El Registro Único de Violencia, que en América Latina ha iniciado un proceso de revisión, como es Argentina, y en España, que también se lo denomina Biogen, que ya tiene muchísimos años trabajando. Este es un sistema que el Ecuador ya lo ha iniciado y ya ha pasado la fase conceptual, el marco teórico, el marco metodológico, el marco de atención, cómo debería funcionar. Hoy estamos en la fase de discusión en que las instituciones tienen que ser generosas y dejar de lado aquellas preocupaciones institucionales que son coherentes a una confidencialidad de información. Voy a hablar el caso, por ejemplo, de cómo se resguardan las informaciones de víctimas o de agresores en el sistema de justicia, ya que este sistema, una vez que se ejecute en el marco de la aplicación, va a estar en el Ministerio de Gobierno y que también este ministerio comparte información con la Policía Nacional. Aquí entonces debe haber candados para la confidencialidad, candados informáticos para la seguridad y protección, sobre todo de víctimas y de posibles agresores también, cuya información tiene que estar resguardada en el marco de la ley de uso de datos. Entonces, como ven, tener un registro único de violencia que precautele y sea una alerta para evitar violencia y femicidios es un camino arduo. Solo España, hasta tener un proceso cohesionado, ha demorado en su inicio como 6 o 7 años. Hoy ya tiene funcionando casi 16 años. Sin embargo, el Ecuador tiene una iniciativa importante que en América Latina se reconoce como decisora y de avanzar. Entonces, sí, es un sistema integral porque tiene que trabajar en los 4 ejes que ya hemos mencionado. Y el reto fundamental es que este sistema funcione como un reloj que necesita apropiamiento y empoderado. El Ecuador ha realizado con pie firme los pasos necesarios para que este sistema coadyuve al esfuerzo de prevención y erradicación y obviamente es necesario un camino un poco más amplio y largo para que sea concreto en la efectividad completa que se necesita. Hay algún espectador, si usted me permite, Bárbara, que preguntaba sobre todo si el sistema de protección de derechos en los municipios funciona. Brevemente, en el Ecuador existen más de 217 gobiernos descentralizados municipales. No en todos ellos hay juntas de protección de derechos para que emitan medidas de protección y que ello depende también de la decisión y voluntad política de ese consejo municipal. Siempre también pensamos que hay que caminar en la progresividad de derechos y que cada municipio debe ir también consolidando su propio sistema, como lo dice la ley. Previo o para precautelar esta ausencia, en el país existen 817 juntas parroquiales, más o menos, un poquito más quizás, ¿no? Y estas juntas parroquiales, estas tenencias políticas que se encuentran, que son parte del Ministerio de Gobierno, también tienen la facultad de entregar medidas de protección, especialmente en el sector rural. De esa manera complementamos y precautelamos el ejercicio de atención en las medidas de protección. Y si fuese el caso que no hay un teniente político o una junta de protección, los comisarios nacionales están habilitados exactamente para precautelar y entregar medidas de protección. Aspiramos que estas decisiones realmente en el territorio implementen el acceso a la justicia. Y sobre todo, insisto, aquí hay que contar con un componente sumamente sensible y necesario, la permanente capacitación y actualización de quienes imparten las medidas de protección.
Muchísimas gracias, Cecilia, y le daría la palabra para una última pregunta a Daniela. Le pido si puede mantener su cámara prendida, sobre todo para las redes sociales. Y entonces, preguntarle a Daniela cómo visualizar la violencia basada en género en las escuelas y cómo identificarla y cómo se podrían trabajar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo creo que en las escuelas tenemos que encontrar, digamos, medidas específicas para prevenir la violencia basada en género y también para, digamos, identificar los casos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el rol de los ministerios de educación de cada país es absolutamente clave. Tenemos en nuestro país, por ejemplo, algunas medidas de convivencia escolar que han sido implementadas ya hace varios años, pero que en estos momentos resulta absolutamente necesario, importante y urgente comprometer digamos, una ala específica en materia de violencia de género. Y se requiere porque, digamos, las estadísticas en materia de violencia y sobre todo en materia de violencia sexual encuentran un foco en aquellas mujeres y adolescentes menores de edad, ¿no? Entonces es importante que activemos estos mecanismos de prevención y de detección de casos. Es un poco complicado en países donde los registros de información y donde los llamados registros de interoperabilidad no funcionan de forma perfecta, ¿no? Y allí necesitamos también, digamos, fortalecer este tipo de mecanismos, porque la detección y la derivación, digamos, oportuna es absolutamente importante. Recordemos también que aquellos casos de violencia sexual cometidas contra niñas y también contra adolescentes, en el momento en que se detectan, es porque ya en la inmensa mayoría de casos han ocurrido de forma permanente o de forma recurrente, ¿no? Entonces es importante que esta detección se active lo más temprano posible. Y por supuesto, la otra parte preventiva, digamos, involucra también una currícula escolar con enfoque basado en género. La educación de las niñas y de los niños, por supuesto, debe incluir la deconstrucción y la formación de una sociedad igualitaria. La deconstrucción de aquellos estereotipos que quizá como sociedad, digamos, nos vienen formando a lo largo de los años y que es necesario, digamos, desde las escuelas brindar este enfoque también. Hemos tenido, me imagino que como otros países, algunos problemas en relación con digamos, con el fortalecimiento de este enfoque de género en el currículo escolar, que incluso ha sido judicializado en el caso del Perú, ¿no? Esperamos que, digamos, ahora seguimos con esta labor. Sin embargo, sí es importante también el espaldarazo, digamos, entre comillas, de las autoridades judiciales para poder avanzar en igualdad. La igualdad, creo yo, es el mejor mecanismo de prevención para evitar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, ambas panelistas. De verdad para mí ha sido un honor recibirla y escucharlas, y creo que también seguramente para toda la audiencia del día de hoy. Con esto daremos el cierre de este primer panel. Agradecerle nuevamente a Cecilia Chacón, a Daniela Viteri por su participación y por su por su gran aportación desde su propia país, experiencia desde su propio país, de desafíos y oportunidades para avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias y seguimos atentas todas nosotras y también la audiencia para darle espacio al próximo panel, y agradecer también a la interpretación de señas también que nos estaba acompañando, y por lo tanto, bueno, pasarle así la palabra a Sebastián Isayac para dar seguimiento con este importante evento. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchísimas gracias, Bárbara, por tu excelente moderación y realmente un gusto escuchar a ambas funcionarias. Un agradecimiento a Cecilia Chacón y a Daniela Viteri por sus intervenciones. Coincidirás conmigo, Bárbara, es que han sido sumamente elocuentes y que justamente abordan la temática que nos interesa en este evento, que es el abordaje integral de la respuesta estatal a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en este sentido rescato lo que ambas han mencionado en relación con los 4 ejes, ¿no? Tanto en prevención, atención, sanción y reparación. Se ha hecho mucha mención al enfoque de territorialidad, de interoperabilidad, el enfoque intersectorial e interinstitucional que también nos comentaba Andrea Daverio al inicio en su conferencia magistral, y la importancia, ¿no?, que todos los sectores, y no solamente los mecanismos de género, participen de esta respuesta institucional a la violencia contra las mujeres, y esto implica básicamente la participación de los sectores de justicia, de seguridad, de policía, de educación, de salud, y en este sentido creo que las funcionarias han puesto sobre la mesa la importancia de este enfoque y también la importancia del enfoque interseccional, ¿no? Adaptando las respuestas a las necesidades y requerimientos específicos de los distintos colectivos, ¿no?, de mujeres que sabemos que responden a situaciones muy particulares y que las ponen en una situación muchas veces de alta vulnerabilidad. Así que un gran saludo nuevamente a ambas funcionarias, a ti, Bárbara, por tu moderación, y invito a toda la audiencia a que nos conectemos en solamente 3 minutos para estirar un poco las piernas, y damos lugar entonces a la tercera sesión y el segundo panel, que tiene que ver ni más ni menos que con la presentación de los 2 bienes públicos regionales, que son como un poco el corazón de este proyecto PNUD-CAF para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que tienen que ver justamente con un marco de abordaje integral y una metodología y herramienta innovadora de costeo de las políticas de eliminación de la violencia contra las mujeres que hace tanto falta en los distintos ministerios en nuestra región. Así que nos encontramos nuevamente en 3 minutos y gracias a todos y todas por su participación. Estamos por encima de las 200 personas. Muchísimas gracias.